La doctora Carolina Londoño nos acompaña a esta hora de la tarde para conocer un poco más acerca de la diversidad sexual. Lucero decía, en algunos gustos, en otras preferencias, en otras inclinaciones, en otras modas también, porque estamos viendo cómo ha cambiado de pronto ese concepto sobre la exploración de nuestra sexualidad. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañar. No, feliz de estar aquí nuevamente con todas ustedes, me encanta cuando me invitan y bueno, para que le podamos hablar al público en general sobre estos conceptos que a veces confunden un poco, pero que cuando lo logramos entender nos permiten ampliarnos al conocimiento y saber que existen una gran variedad de diversidades que hasta hace poco incluso eran consideradas patologías y que ya hoy se consideran parte de la humanidad, del desarrollo psicosexual de un ser humano. Entonces, ¿cómo hacer esas diferencias? Bueno, entonces empecemos haciendo, ¿qué tal? Como una especie de glosario, sí, o una lista, porque hay términos que en realidad uno no sabe pues la diferencia entre uno y otro. Claro. ¿Cómo se podría clasificar, digamos? Supremamente importante, y para mí es como lo primero a la hora de hablar de estos temas. Primero que todo es bien importante conocer que existen 4 conceptos básicos en sexualidad que nos ayudan a entender este tema. El primer concepto es el concepto de sexo. ¿Qué es sexo? La gente entiende por sexo como los encuentros eróticos. Cuando por lo menos en este programa hablemos de sexo, nos vamos a referir a las características físicas que nos diferencian como hombres y como mujeres. Como género. No, ese es el distinto. género. El sexo sería el pene, la vagina, los órganos sexuales, el útero, la próstata. Ese es el sexo de una persona, hombre o mujer. Perfecto. Luego viene el concepto de género. El género es lo que la sociedad dice que debemos hacer en función del sexo al que pertenecemos. Entonces lo decimos en términos de femenino y masculino. El tercer concepto fundamental y que se relaciona con este tema es el de identidad, que es un concepto ya psicológico. Yo, ¿cómo me siento? ¿Me siento un hombre o me siento una mujer? En general las personas dicen, no, pues es que si yo tengo pene y me comporto como hombre, me debería de sentir hombre. Y que si yo tengo vulva y me comporto como mujer, me debería de sentir mujer. Pero eso no es cierto. Hay muchas personas, y les digo que la estadística es bastante grande, 1 de cada 11.000 mujeres y 1 de cada 13.000 hombres no lo son. O sea, ¿no? en casos en que la identidad es diferente al género. Y no es concordante, como algunos autores lo dicen, no es concordante el sexo, el género y la identidad. Muy bien. Y el cuarto concepto es preferencia genérica. ¿A mí qué me atraen? ¿Me atraen los hombres? ¿Me atraen las mujeres o me atraen los hombres y las mujeres? Estoy como confusa. Entonces, uno diferenciando esos 4 conceptos puede empezar a ubicarse en el tema. Habrán situaciones relacionadas con el sexo, habrán situaciones relacionadas con el género, cómo me comporto, habrá situaciones relacionadas con cómo me siento, que son las disforias de género. Se llaman disforias. Disforias de género, y habrá situaciones relacionadas con la preferencia genérica, que sería heterosexual, bisexual u homosexual. Empecemos entonces, listo. Empecemos primero con esa parte que es hasta donde todavía no se nos ha complicado tanto. Heterosexual, homosexual, bisexual. Heterosexuales. Entonces ese es un tema relacionado con preferencia genérica. Yo les hago mucho énfasis porque cuando me empiezan a revolver identidad con preferencias genéricas nos enredamos. Hablemos hoy de preferencias genéricas. La atracción que nos vincula hacia una persona es la preferencia genérica. En general hemos aprendido que esa atracción puede ser afectiva o puede ser erótica. La gente le tiene mucho miedo a las palabras homosexual o bisexual, pero la realidad es que si ustedes como mujeres se quieren como unas grandes amigas y su atracción es afectiva, esa es una relación homosexual, no erótica. Se quieren como mujeres. Y si un hombre tiene un gran amigo, esa es una relación homosexual no erótica, se quieren como amigos. Pero si entra el componente erótico, sigue siendo homosexual, erótica. Como a la gente le da tanta miedo a la palabra decir homosexualidad, entonces... Porque es que con eso todos seríamos homosexuales, porque todos tenemos un amigo o una amiga todos que... tenemos, sí. exacto. Claro, si tú tienes un gran amigo, eres heterosexual, no erótica. Y si tienes amigos y amigas, eres bisexual, no erótica. Entonces, de entrada, desatanicemos las palabras, no le tengamos miedo a las palabras. Si se mete el componente erótico, y erótico quiere decir que con esa persona me excito, tengo un encuentro sexual, logro orgasmar, entonces ya la preferencia o el gusto es de tipo erótica. Aquí estamos tratando el tema de las preferencias genéricas eróticas. Entonces es cuando un hombre se relaciona con otro con el ánimo de buscar excitación. Pero también está el componente afectivo, hay amor, hay deseo, hay preocupación por el otro ser.
Entonces, anteriormente empezamos a buscar cuáles eran las causas del por qué un hombre podría erotizarse con otro o por qué una mujer podría erotizarse con una mujer. Y por mucho tiempo se hicieron investigaciones, chicas, ustedes no saben, ha sido uno de los temas que más se han investigado a lo largo de la historia de la humanidad. Se tachaban como enfermos incluso. Enfermos, perversos, desviados, indecisos, bueno. ¿Qué nos tocó hacer en medicina? Después de muchas investigaciones y después de muchos estudios, reconocer que no encontramos causas. O dicho en otras palabras, que las mismas causas de la heterosexualidad son las mismas de la homosexualidad. ¿Pero se nace o se hace? Se nace, se nace heterosexual. Ajá. Es Entonces, lo mismo. es lo mismo, o sea, Ajá. casi que la conclusión fue o encontramos las causas de la heterosexualidad o de plano entendemos que las diversidades en las preferencias genéricas son parte de la esencia de un ser humano. Son inherentes a nuestro ser. Son inherentes. Dentro de esa diversidad, entonces uno empieza a ver, por ejemplo, voy a hablar, un hombre homosexual erótico. Ajá. Listo, a ver si voy aprendiendo. Exacto. Puede que tenga preferencia por otro hombre que sea muy masculino. Ajá. O por un hombre que sea marcadamente femenino. O empieza ya uno a ver, no, hay hombres homosexuales que mantienen, digamos, una fisonomía muy de hombre. Hay otros a los que ya asumen de pronto un rol más femenino. Hay otros que uno ve, entonces ya sí se visten de mujer. Hay unos que no solo se visten, sino que también se operan para transformarse. Ya cuando hablamos de eso, esto sería entonces en la tercera clasificación que tú nos decías, ¿cierto? ¿Cómo? Disforias. Esas disforias, ¿cuáles son? Bueno, ahí habrían dos temas. Uno, si yo soy un hombre que me enamoro de un hombre muy masculino o muy femenino, pero es hombre y se siente hombre, y yo le atraigo como hombre, eso ya no tiene que ver con la identidad, sino con el género. Ese hombre está representando o un género masculino o un género femenino y a mí me atrae su forma de comportarse. Pero otra cosa muy distinta es si a mí me atrae una persona que se siente una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Que por lo general esas características se descubren a edades muy tempranas. Hay dos tipos. Hay personitas que desde muy chiquititas dicen, yo siempre me sentí, ese sí es el caso de las disforias de género. Antes quisiera hacer una aclaración, y es que la gente a veces se confunde con el término disforias. Disforias tampoco quiere decir patología. Aquí no se trata de patologizar los comportamientos sexuales. Disforia es estar a disgusto o no sentirse a gusto con el género que le fue asignado. Entonces tú que tienes vulva te tienes que comportar como mujer, pero esa persona no se siente a gusto con ese género. Es que incluso en Canadá hubo el caso de una niña que desde muy pequeña pues había nacido con sexo masculino, pero se sentía niña. Se sentía niña. Y las autoridades y los papás pues ayudaron a que él tuviera el cambio obviamente al sexo del cual se creía. Esas sí son las disforias de género. ¿Sí? Te estaba entonces respondiendo, pueden ser primarias cuando desde muy pequeñita la persona se siente que no está en el cuerpo que le corresponde. O secundaria, cuando es una persona que empieza a darse el permiso de vivir una experiencia travesti, se viste a ratitos con el género cruzado, luego lo hace por las noches, luego lo hace todo el día, luego lo hace socialmente las 24 horas del día y finalmente decide operarse. Ese sería una persona con una disforia de género secundaria. Entonces, no siempre es desde la niñez, pero sí pueden presentarse estas situaciones. Ahora, así como las preferencias se dividen en tres, heterosexual, bisexual, homosexual, las disforias se dividen en varias, travestis, transgénero y transexuales. ¿Qué tienen de distinto entre ellas tres? Bueno, los travestis son las personas que se visten un ratito del día con prendas cruzadas o que tienen comportamientos un ratito del día asociados al otro género. Es decir, pongamos un ejemplo. Mujer, o sea, también mujeres que les gusta. Si a nosotras nos gusta un ratito vestirnos de hombre, seríamos travestis. Y si a ellos les gusta un ratito o se disfrazan para una fiesta, sería un travestismo. Transgénero es una persona que se vive las 24 horas del día con el género cruzado, pero no busca reasignación de sus órganos sexuales. Ejemplo, un hombre que se vive como mujer las 24 horas del día, pero se siente a gusto con sus órganos sexuales. Incluso hay un caso acá en Colombia es un biólogo, se llama Brigitte, que da conferencias y todo, que es casado y todo, que trabaja en la alcaldía de Bogotá, que escribe para varios periódicos. Es una persona que no está a disgusto con sus órganos sexuales, puede tener hijos, puede tener su pareja. Miren que la preferencia genérica puede ser homosexual, bisexual o heterosexual. Esa es una persona transgénero.
Y una persona transexual es aquella que se vive las 24 horas del día con el género cruzado, con el rol cruzado, y sí busca de cualquier manera su reasignación de órganos sexuales, porque hasta que no lo logra, no se logra sentir bien consigo misma. Entonces el abordaje terapéutico es distinto para cada persona, pero no por verlo como una patología, sino porque hay que buscar que ese ser sea feliz, tratando de que su género, su sexo y su identidad sean concordantes. Eso es posiblemente lo más importante de esta conversación. Cuando empezábamos, yo decía que en el conocimiento va a estar el entendimiento. Y mientras más marquemos diferencias y mientras más también pues estemos desinformados en el tema, pues más intolerancia va a haber también. No solamente eso, ¿cuántas veces como padres no conocemos bien lo que pasa y resulta que nuestros hijos tienen alguno de estos tipos de o preferencia o género o algo y los rechazamos durante gran parte de su vida y no los entendemos y somos peleando con su naturaleza en vez de acogerlos y ayudarles a ser felices, que es al final a lo que venimos todos. Si ustedes me permiten 2 segundos, les comento. Tenemos en nuestra institución, ustedes pueden dar los datos si los llaman, un grupo de apoyo gratuito, enfocado netamente en el acompañamiento terapéutico para todas las personas con disforias de género, chicos y chicas que están confundidos, no tienen ningún costo, pueden ir los papás para enterarse del tema, allá con mucho amor, mucho respeto los vamos a recibir. Transer es un grupo que tiene como objetivo que sean felices, no tiene costo, ellas saben cuáles son nuestros datos. Pero no, démoslos porque como no tiene costo, podemos dar el dato porque es una ayuda de nuestra va a ser muy útil para muchas personas. El teléfono es 235-2351 y allí pueden recibir el acompañamiento terapéutico. No es un grupo activista, sino que es un grupo de acompañamiento terapéutico para todas estas personitas. Igual los vamos a poner en nuestras redes para que puedan consultarlos en cualquier momento. Gracias, doctora Carolina, por estar con nosotros. A ustedes, chicas. Nos enseñó muchas cosas hoy.